Hermanos, durante este mes estaremos comentando algunos estudios sobre la familia, y para iniciar estos estudios pues estaremos viendo algo acerca de la primer familia que Dios formó, que Dios estableció desde el principio cuando creó al hombre y a la mujer. Y hermanos, el propósito de leer, de estudiar la palabra de Dios, es de tener para nosotros un ejemplo para nuestra vida de algo que debemos evitar o de algo que Dios quiere que hagamos. La palabra de Dios siempre tendrá la enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, estos pasajes que leímos son pasajes muy conocidos por la mayoría de nosotros, inclusive personas que no creen, que no han leído la Biblia, saben acerca del inicio de la creación de Dios en los principios. Y hermanos, en la actualidad hay muchas teorías que dicen acerca de la creación del hombre, la creación del mundo, y algunos de esas teorías, personas han estudiado y dicen que los han sacado de la Biblia, que no es precisamente que ellos inventen o que ellos crean o supongan, sino que han tomado algunos pasajes del libro de Génesis y de ahí han hecho algunas afirmaciones y teorías. Lo cierto, hermanos, es que todo ello, que son conclusiones humanas, que son ideas humanas, solamente es eso, solamente son ideas humanas, conclusiones humanas y suposiciones que no tienen fundamento. Pero cuando la palabra de Dios habla, como en este caso, acerca del inicio de la creación de Dios, que hizo Dios, no hace con ideas o como suposiciones o con teorías, sino que habla la Biblia con toda autoridad y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hermanos, ahí no da lugar a ninguna duda, ninguna incertidumbre, sino que con toda la autoridad de Dios habla su palabra. Por eso, hermanos, al estudiar algo de la palabra de Dios, en este pasaje, podemos ver la acción de Dios, la acción de nuestro Dios en la vida de la familia, en el principio, y también como un ejemplo para nosotros. Y hermanos, antes de que el hombre desobedeciera, antes de que el hombre pecara, Dios bendecía grandemente a la familia, a Adán y Eva, el matrimonio que Dios formó, que tiene origen, por supuesto, en el corazón y en la mente de Dios. Y Dios les bendecía, y Dios estaba con ellos, y hablaba con ellos, y tenía una comunión cercana con ellos, de tal manera que escuchaban la voz de Dios, y sabían cuando Dios estaba ahí, cómo hablaba, y ellos podían dialogar con Dios. Creo que no dice la Biblia que pudieron ver a Dios, pero sí escuchaban la voz de Dios. Pero ¿qué pasa después de que el hombre ha caído en desobediencia y comete pecado, el pecado de desobedecer a Dios? Dios sigue bendiciendo a la familia. Dios no se separa, Dios no se aparta, Dios no se va de la familia, del matrimonio, y sigue bendiciendo. Y vamos a ver en un pensamiento más adelante cómo Dios está aún con los hijos de Adán y Eva, aún en la situación que ellos vivieron. Hermanos, todas las cosas que vienen a la vida nuestra como matrimonios y como familia deben tener siempre el fundamento de la palabra de Dios. Veíamos esta mañana en la clase de la escuela dominical, nuestro hermano hacía referencia de que cuando el pueblo de Dios y cuando alguna persona que conoce al Señor, como nosotros que conocemos al Señor, alguna familia, algún matrimonio, toma decisiones sin consultar la voluntad de Dios, toma las decisiones en forma unilateral, en forma arbitraria, las cosas no salen bien. No hay un resultado bueno, no hay un resultado de bendición, porque nosotros podemos equivocarnos, nos equivocamos, pero Dios no. Y Dios siempre tiene la enseñanza, la dirección, la guía para cada uno de nosotros. Y les invito, hermanos, para que brevemente tengamos dos pensamientos acerca de lo que pasó en la primera familia que Dios creó.
Hermanos, dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y los puso, como leímos aquí en la palabra de Dios, en el huerto al que le llamó el Edén, que quiere decir el huerto de las delicias. Y le dijo Dios al hombre que lo labrara y que lo guardara. Y hermanos, desde entonces y poco más adelante el Señor le da la indicación de que le ponga nombres a los animales. Y labrar el huerto entonces implicaba trabajar, implicaba sembrar, implicaba abrir surcos o abrir dónde sembrar, dónde cultivar y dónde recibir una cosecha. Y estar al pendiente guardando, cuidando el huerto. No sabemos, no dice la Biblia qué tanto tiempo estuvo Adán y Eva en ese tiempo, pero posiblemente fueron meses o quizás años, no sabemos, pero estuvieron haciendo ese trabajo. El Señor les dio la libertad de que decidieran obedecerle o no. Por eso les indicó que del árbol que había establecido el Señor en medio del huerto, no comieran de él. Y les dijo el Señor, podrán comer de todos los árboles que hay, el fruto de todos los árboles, pero no van a comer de este árbol. El Señor desde el principio, hermanos, marcó límites en la vida nuestra, en la vida del matrimonio y en la vida de la familia. No podemos rebasar, hermanos, los límites que Dios ha establecido en nuestra vida. Y debemos estar ceñidos a su palabra. No es la Biblia la que ha de ceñirse a nuestros voluntad o a nuestros caprichos, sino nuestra vida a la voluntad de Dios en todo momento. Hermanos, el Señor les dijo que si desobedecían, iban a morir. Pero Dios no hizo computadoras, no hizo máquinas, hizo seres humanos con capacidad de pensar, de razonar, de analizar y de decidir. Si Dios hubiese hecho, en vez de personas, computadoras o máquinas solamente con aplazar botones, habrían de hacer lo que el Señor les dijera. Pero dio la libertad para decidir, porque somos personas creados a la imagen y semejanza de Dios. Y hermanos, el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que vino la serpiente. Fue uno de los animales que Dios creó. Pero no era como lo vemos ahora, un animal repulsivo como vemos ahora, sino posiblemente como cualquier otro animal. Pero eran astutos, era astuto. Y entonces el diablo, dice la Biblia, que usó de ese animal, se sirvió de él para engañar al hombre y a la mujer. Hermanos, el Señor dice en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como si fuera algo bueno. Y es una táctica que ha utilizado, hermanos, desde siempre, desde entonces, y que le ha dado resultado en muchas ocasiones. Sucede que viene el enemigo en la forma de la serpiente y entabla una conversación con la mujer. A nosotros nos parecería algo totalmente extraño que un animal hablara, pero en esos principios que estaban empezando a vivir Adán y Eva, posiblemente no fue para ellos algo extraordinario, sino tal vez creyeron que algún animal como ese podría hablar y entablar una conversación con ellos. Seguramente, si fuera en ese momento y escucháramos que un animal habla, nos asustaríamos, nos alejaríamos inmediatamente de él. Pero tal vez en ese tiempo no había esa situación, de tal manera que entablaron una conversación. Y hermanos, yo pienso que aquí empieza a descender la desobediencia con Dios, el entablar una conversación con el extraño. Conocían la voz de Dios y sabían la voz de Dios y escuchaban la voz de Dios, y que todos los días hablaba con ellos y la conocían perfectamente bien. Pero cuando empiezan a escuchar la voz de un extraño, saben que no es Dios y saben que es alguien diferente a Dios, pero no
evitan entablar la conversación con el extraño. Amados hermanos, el enemigo siempre utilizará voces que hablen a nuestra vida para tratar de desviarnos del camino del Señor. Pero de nosotros depende si estamos escuchando la voz del extraño, la voz del enemigo, entablamos una conversación. Es el primer paso a desobedecer a Dios. La palabra de Dios dice que el enemigo es homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y hermanos, así vino con la primer pareja, para engañarlos y para seducirlos, para que cayeran en pecado. Y cuando viene la serpiente, el diablo, utilizando a la serpiente, hace una pregunta y les dice: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol? Está allí en esa pregunta metiéndoles la duda. Ah, sí, Dios les ha dicho. Pero ustedes piensen, ustedes vean otra cosa. ¿Saben que lo hizo con el Señor Jesús? El Señor Jesús, hermanos, cuando fue bautizado, ustedes recuerdan ese pasaje, que cuando Juan lo llevó a las aguas del Jordán y lo bautizó y salía el Señor Jesús de las aguas del bautismo, se oyó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego la presencia del Espíritu Santo también se hizo perceptible en ese momento. Y podíamos ver cómo la Trinidad en ese momento, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están en comunión, ahí afirmando que Jesús es el Hijo amado de Dios. Y hermanos, si el Señor Jesús estaba revestido de un cuerpo humano, con características humanas, escuchó la voz del Padre afirmando que Él era el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Unos 40 días después, un poco más tal vez, aproximadamente, cuando el Señor Jesús está en oración y en ayuno, 40 días retirado a un lugar desierto, y viene del ayuno y de la oración, entonces el enemigo, el tentador, el diablo viene y le dice de una manera similar: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tratando de meter entonces la duda. Si el Padre Celestial había afirmado hace unos días que Cristo es el Hijo de Dios, pero el enemigo ahora viene tratando de meterle duda y diciendo: pues tú dices, pero si es que eres el Hijo de Dios. ¿Y saben que eso hace también con nosotros? ¿Y saben que trata de meter duda en nuestra vida? Y dice: si tú eres tan pecador, ¿que Dios se va a escuchar tus oraciones? Y trata de meter duda en nuestra vida de una o de otra manera. Y hermanos, el enemigo trata de diluir, de distorsionar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Y en todo, como lo hizo con Eva, con preguntas mentirosas. Y le dice: Dios dijo que no coman de todo árbol, y no era cierto. Dios no había dicho eso. Dios ya había dicho que solamente de un árbol no comieran. Y luego dijo el enemigo: coman, no van a morir. Siguiente mentira, porque Dios había dicho, leímos, que cuando coman morirán. Y luego les dijo: serán como Dios. Una mentira más. Hermanos, es una gran insensatez pretender que somos algo cuando Dios nos ha sacado de la nada y no somos nada ante la grandeza de Dios. Pero ahí está el enemigo atacando al primer matrimonio, a la primer pareja. Hermanos, la astucia del diablo, al entrar hasta el huerto del Edén,
hasta el huerto de las delicias, el lugar que Dios había creado exclusivamente o exprofesa para el hombre, para que estuviera ahí, para que viviera ahí. Y la Biblia no da detalles, hermanos, pero yo imagino que era un clima tan agradable, tan perfecto para el hombre, que no había un frío extremo, ni un calor extremo, que el sol no era tan fuerte que pudiera quemarles o causarles daño, sino que vivían en un estado, en un lugar tan perfecto como Dios había creado. Pues ahí es donde se mete el diablo para atacar a los hijos de Dios, como lo hizo con ellos. ¿Dónde se metió más el diablo? En un lugar santo, cuando el Señor Jesús está con sus apóstoles, con aquellos que había traído para que le sirvieran, para que estuvieran con Él, aquellos 12 que el Señor había escogido de una manera extraordinaria, especial, y que los había seleccionado para que compartieran los milagros y las enseñanzas, y resucitar muertos y sanar enfermos y todo lo que el Señor Jesús hizo, y que ellos vivieron ahí de parte del Señor Jesús. Pues ahí, en ese espacio de pureza, de santidad, en la vida del Señor Jesucristo, por medio de Judas Iscariote, entró para destruir o tratar de destruir a nuestro Señor Jesucristo, vendiéndolo por 30 piezas de plata. Pudiéramos pensar ahorita, ¿en dónde está el diablo en ese momento? Pudiéramos pensar en algo puro, en algo santo, como es el matrimonio, y pudiéramos ver cómo el enemigo, Satanás, está atacando con todo la vida matrimonial. ¿Y qué diremos? Eso le hace a los jóvenes, a las parejas jóvenes, a las que empiezan a vivir. No, hermanos, en todas las etapas de nuestra vida, aún ya siendo bastante grandes, el enemigo sigue atacando la vida matrimonial, tratando de destruir. Se mete, hermanos, el enemigo, cuando nosotros le permitimos, a lo más puro que Dios hizo, como es el matrimonio, el origen del matrimonio completamente divino. Está atacando, tratando de destruir con todas las ideas, con todas las formas de pensar actual, tratando de que no haya más matrimonios, tratando de los que ya están integrados, destruirlos. Y mete cizaña y mete problemas, tratando de destruir el matrimonio. ¿En dónde estará el enemigo atacando? En el hogar, con los hijos, con la familia. Está atacando. ¿En dónde más? En la iglesia. Seguramente el enemigo estará tratando de destruir la iglesia del Señor. Y el enemigo sabe que metiendo problemas, situaciones, divisiones dentro de la iglesia se desmorona y se separa. Por eso, amados hermanos, debemos estar alerta en todo momento, para que en nuestra propia vida, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestro hogar, ni en la iglesia, permitamos que el enemigo ataque nuestra vida, porque nos destruirá. Finalmente, el hombre y la mujer tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y les había dicho el enemigo que serían como dioses y que verían y que se abrirían sus ojos. Y ciertamente se abrieron los ojos de ellos, pero no para adquirir conocimientos, ni para ser semejantes a Dios o parecerse a Dios, sino para que ellos vieran en su propia vida su propia miseria y su propia desobediencia, para que ellos vieran que la inocencia que habían mantenido ahí hasta ese momento se había perdido, de tal manera que se sintieron mal al estar desnudos y sintieron pena de que Dios viniera y los observara, y así perdieron la santidad y se alejaron, por supuesto, de la comunión de Dios. Dios estaba presente y estaba hablándoles siempre, pero ellos se escondieron de la presencia de Dios. La muerte, la maldad, la rebeldía
El pleito entre la carne y el espíritu empezó a partir de ese día. Y el hombre desobedeció y cayó en pecado. Saben que en la palabra de Dios menciona que un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y quisieron usurpar y ser igual que Dios. Y entonces fueron destituidos definitivamente. Y no hubo forma de reparar esa situación en la vida de ellos. Y fueron condenados por la eternidad. Pero cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. Dios a partir de ese momento les dio un redentor. A partir de ese momento prometió alguien que viniera a salvarlos de ese pecado. Gran diferencia, hermanos, con aquellos ángeles rebeldes a lo que hizo el Señor ahora con el hombre y con su mujer, y lo que hace con nosotros, hermanos, dándonos el Redentor, la salvación para nuestra vida. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.